Estamos a unas pocas semanas de la que sería la actualización más importante del año, la que dará paso a la siguiente página, y esa es la actualización 6.0. Así que en este video veremos toda la información que tenemos al respecto, posibles personajes, nuevas torres, quizás un nuevo modo de juego y otras cosas más. Si estás interesado, quédate hasta el final del video, un like apoyaría un montón, y si no estás suscrito te puedes suscribir para estar al tanto de todo lo que pasa en MK Mobile. Ahora sí, vamos con el video. Cada cierto tiempo, el juego tiene actualizaciones que por sentido común deberían cambiar gran parte del juego o al menos mejorarlo considerablemente. Y estoy hablando de las actualizaciones que empiezan con un nuevo número. Tenemos por ejemplo la actualización 3.0 donde sacaron el modo sobreviviente, el juego automático, la primera torre, entre otras cosas. La 4.0 donde agregaron las friendships, la 5.0 donde agregaron la cripta, y ahora le tocaría el turno a la 6.0, la próxima gran actualización de Mortal Kombat Mobile. A continuación daré tanto mis predicciones para lo que podríamos tener de contenido en la 6.0 con la información que hay hasta ahora. Y también algunas filtraciones que están confirmadas con las cosas que van a venir 100% al juego. Empecemos. Bueno, primero lo que tenemos para hablar sería la fecha confirmada de la salida de la 6.0. Esta actualización, como la mayoría que hemos tenido, estará llegando después de que termine el último pase de combate, que en este caso es el de Kenshi equilibrado. Pero siendo más específico, MK Mobile siempre se actualiza los días miércoles y el pase de combate termina el 8 de octubre, que es un día martes, y el miércoles 9 de octubre estaría llegando la nueva actualización al juego. Por lo tanto, al día que estoy grabando esto, solamente quedarían 10 días para su llegada. Seguramente también estaremos viendo algún spoiler o sneak peek de la actualización por parte del equipo de MK Mobile en las redes sociales. Así que estén atentos a la comunidad del canal o a mi servidor de Discord para que no te pierdas de nada. Una vez ya sabiendo cuándo va a llegar la 6.0, vamos a hablar ahora de los posibles nuevos personajes que podrían estar llegando. Sin embargo, hay un personaje que tiene mucha chance de salir, por no decir que estaría casi confirmado, que ese personaje seguiría con la línea de lanzamiento de personajes MK1. Y ese personaje sería Ashra de MK1, el siguiente personaje que salió en MK Onslaught después de Kenshi MK1. Ya sabemos que MK Mobile está siguiendo el orden de lanzamiento que tuvieron los personajes MK1 en MK Onslaught, juego que por cierto lo cerraron. Y también algo relacionado con esto y el por qué MK Mobile está sacando en el mismo orden estos personajes MK1 es porque ellos no quieren desperdiciar todo el trabajo que le pusieron a su margen de juego, que lamentablemente resultó ser un fracaso, y entonces quieren pasar bastante contenido de ese juego a MK Mobile. Así que además de Ashra estaremos teniendo otras cosas más en el futuro que primero salieron en el MK Onslaught. Bueno, ya suponiendo que Ashra MK1 saldrá en la 6.0, ¿cuál sería otro personaje o los otros personajes? Ya que también en esta acto pueden salir 3 personajes de vuelta, 2 personajes de diamante y 1 de oro. Un personaje que es perfecto para Halloween y su fecha de salida para el juego de consola seguramente también sea en octubre, sería Ghostface. El nuevo personaje invitado de MK1 que será el primero en salir de los 3 invitados. Ya revelaron hace poco su fatality, así que por eso está confirmado de que será el primero de los nuevos invitados en salir. Y su fecha de salida aproximada para MK1 debería ser a finales de octubre, por el 25 de octubre quizás. Así que Ghostface no solo sería una muy buena opción de personaje, sino que también tendría sentido por su fecha de salida para la actualización 6.0. Otro personaje para Halloween podría ser un nuevo integrante del equipo Día de los Muertos. Para su skin podría ser Scorpion Sub-Zero con la skin de Día de los Muertos en MK1. La verdad que estaría bastante bien para renovar este equipo que hace mucho que no tiene un nuevo miembro. Y otro personaje que bueno se tomó como una filtración pero realmente no es tan así sería el Batman que ríe de Injustice 2. Este personaje se estuvo rumoreando que estaba en los archivos del juego como personaje hace bastante, pero que todavía no lo sacaban, y bueno, aunque podría ser un buen personaje para Halloween, la chance de que agreguen a un personaje del equipo Injustice es bastante baja. Sin embargo, este personaje al ser de Injustice 2 Mobile podrían hacerlo bastante fácil, ya que ambos juegos usan el mismo motor gráfico. Así que este personaje quizás tenga un poco de chance de salir. Y como personaje de oro claramente tendría que ser el último integrante que falta para completar el equipo Onslaught, que podría ser para mí un Oceanok de oro, una nueva Milena o un nuevo Shao Kahn, que pienso que podrían estar bastante bien.
Algo que viene relacionado con nuevos personajes sería la primera filtración confirmada de la 6.0. Esta filtración habla sobre la nueva implementación de los cameos en MK Mobile, básicamente esos personajes que están para ayudarte en combate en MK1 con ataques de asistencia. Así que la principal característica de esta nueva actualización sería que por primera vez vamos a tener personajes cameos en el juego. Sin duda para mí será una nueva mecánica que tendremos dentro de las peleas con un botón para interactuar y llamar al cameo para que este nos ayude en el combate. Lo que sí sabemos es que tendrán su propio apartado alejados de los personajes que todos conocemos, así que también seguramente estos cameos podrán mejorarse a través de las fusiones. Sin lugar a duda, una implementación muy interesante y que seguramente vaya a cambiar algunas partes del juego. Pero esto no se acaba acá todavía, ya que también se filtró uno de estos personajes cameos que saldrán en la actualización. Así que el primer personaje cameo que tendremos sería Striker, un personaje muy pedido por la comunidad y no sé si de esta manera querían que lo agregaran, pero supongo que le sirve a todos los fans de Striker. Esto se puede confirmar ya que en los archivos de audio del juego aparecen audios llamados Striker Cameo, que son los audios que también se utilizaron para el pase de combate de Jax. No se sabe todavía si tendremos más personajes cameos en la 6.0 además de Striker, pero seguramente va a añadir al menos un cameo por cada actualización de ahora en adelante. Y esperemos que esto refleje un poco el gameplay del juego. Lo siguiente que tenemos serían las nuevas torres que llegarían en el futuro. Con la llegada de una nueva torre en la actualización 5.4 que fue la torre demoníaca, la espera de una nueva torre ahora puede ser algo más habitual. Así que podríamos estar teniendo, al igual que Spawn en la 5.4, una nueva torre centrada en el personaje principal de nuevo. Que si tomamos de referencia la torre demoníaca estaba diseñada en temática de Spawn, por lo que el personaje de MK1 que sería Ashra no sería el personaje principal de la actualización. Así que con esto podríamos estar teniendo una torre para un personaje diferente como Ghostface o un personaje que esté tematizado para Halloween. De no haber una nueva torre como esperamos, igualmente hay unas confirmaciones, podríamos llamarlas, para las siguientes torres en la 6.0. Estas torres serían la torre pesadilla y la torre del horror. Ambas torres o una sola podría tener un cambio en su diseño y ser remasterizada como pasó en la torre del dragón negro o en la torre Shirai Ryu. Si por cada actualización hay 3 torres que salen, eso significa que al estar solamente filtradas 2 torres que son la torre del horror y la torre pesadilla, eso me da más confianza de que va a salir una completa nueva torre. Además en la 6.0 sí o sí para mí tiene que haber una nueva torre, así que estoy bastante hypeado. Otra cosa relacionada con filtraciones, que en este caso no está en filtración porque esto lo publicó la cuenta oficial de MK Mobile, es el cambio que va a tener el juego en el aspecto de la interfaz en las peleas. Resulta que para el día 13 de septiembre, que fue una publicación para celebrar el viernes 13 con Jason, nos dejan un gameplay de todos los Jason que hay en el juego, pero bueno, eso realmente no nos importa tanto. Ya que si nos fijamos bien en el video, la fusión y nombres de los personajes se encuentran en la parte de abajo encima de los Special Attacks, cuando normalmente los nombres se encuentran debajo de la barra de vida. También los efectos de combate ahora se muestran en esta parte más cercana a la mitad de la pantalla. Otra cosa que podemos notar es que los indicadores de vida, el botón de pausa y el botón de autojugar están más chiquitos. Quizás esto será para dejar espacio a una nueva mecánica o un nuevo botón que todavía no nos puede enseñar. Quizás la función de los cameos puede llegar a ser bastante interesante sin lugar a duda. Ahora pasemos con las predicciones de cuáles podrían ser las próximas Brutalities y las próximas Friendships. En la actualización 5.4 nos trajeron nada más y nada menos que 4 finales especiales: la Friendship para Kano, la Friendship para Liu Kang, la Friendship para Raiden y la Brutality para Kenshi. En la 6.0 no sé si vamos a tener la misma cantidad de finales especiales, pero al menos yo creo que 2 van a sacar. Los únicos personajes que faltan con Brutality son Cassie Cage, Goro, Deborah y si contamos también invitados también serían Freddy Krueger y Leatherface. Pensando de forma lógica, al ser una actualización de Halloween, yo creo que el que tiene más chance de tener Brutality sería Leatherface, ya que primero Freddy Krueger no tiene Brutality, ya que en MK9 no habían. Pero si seguimos, otra teoría que sería que la Brutality la sacan dependiendo del personaje nuevo que saquen, como Kenshi MK1 que sería la Brutality para Kenshi, entonces también habría una chance de que salga un personaje nuevo de Goro, de Cassie Cage o de Takeda. Eso la verdad que lo veo muy poco probable, ya que excepto de Takeda ninguno tiene otra variante para ser sacada, creo yo. Y lo único sería Takeda, ya que tiene la versión de Takeda MK1 que estaría la verdad increíble que la sacaran, además con su Brutality.
Así que podría salir solamente la Brutality del Leatherface o quizás saquen dos Brutalities y que la otra sea para Takeda y la del Leatherface también. Y con las predicciones de Friendship yo creo que eso ya lo escogerán de manera aleatoria el equipo de MK Mobile, pero si tendría que escoger alguna sería la de Rain, que ya la vengo pidiendo hace bastante, la de Nupsao, que quedaría buenísima para Halloween, la de Sindel también podría salir, y como última la que todos queremos, que es la Friendship de Jax. Pasando tenemos ahora los pases de combate. Por cada actualización llegan dos pases de combate para ascender a un personaje de oro y que este pueda realizar una Brutality. Teniendo en cuenta que los pases de combate tienen una relación con la temática de la actualización o con un personaje nuevo que salga, mis predicciones serían que podríamos tener un pase de combate para Nupsao clásico, yo creo que podría estar bastante bien para Halloween, y el segundo podría ser en temática o para algún personaje de los nuevos que salga, como el pase de combate de Jax, ya que salió el nuevo Jax Onslaught. O bueno, también estaría el ejemplo de que salió el pase de combate de Kenshi equilibrado porque salió también Kenshi MK1. Así que podríamos tener por ejemplo un pase para Mileena clásica o para Mileena perforante si sale Mileena de Onslaught, un pase para Takeda Jirai Rayo si sale Takeda de MK1, que ojalá que salga, un pase de Rain de Tornado si es que sale quizás un Rain de Onslaught. Eso la verdad que depende de los personajes que salgan, que por ahora no sabemos al 100% los que serán, además de Ashra. Quizás con la llegada de la 6.0 y cada vez teniendo más influencia de cosas del MK1, una cosa que es algo que la comunidad viene pidiendo desde hace un montón serían nuevos escenarios o fondo de pelea. Literalmente llevamos teniendo los mismos escenarios desde que se lanzó el juego, excepto por uno que se agregó hace más o menos 2 años. Así que lo que yo espero sería que en esta o en las próximas actualizaciones metan escenarios del MK1 o los que nos faltan agregar del MK11. Sin duda es un cambio bastante pequeño, pero que la comunidad viene pidiendo hace mucho tiempo para que agreguen. Y como último que tenemos para hablar sería de algo que puede ser bastante grande, y eso sería la implementación de un nuevo modo de juego. Resulta que al principio de la actualización había en una descripción de las nuevas cartas de fusión para personajes y guiamientos algo muy interesante. En esta descripción, sigamos leyendo, pudimos ver en una de las cosas lo siguiente. Las cartas de fusión se pueden comprar en la tienda de cristales de dragón o ser obtenidas como recompensas élites en modos de juego. Como pueden ver, esto no menciona que estas cartas de fusión pueden ser obtenidas como recompensas élites en modo de juego, pero actualmente no hay ninguna forma de conseguir este tipo de mejoras en ningún modo de juego. Solamente se pueden comprar por cristales de dragón. Así que esto nos está indicando que vamos a poder conseguir estas cartas de fusión como recompensa en algún modo de juego que vendrá en el futuro. Así que esto prácticamente se puede tomar como que vamos a tener un nuevo modo de juego en la 6.0 donde poder conseguir cartas de mejora de fusión. O tal vez implementarán quizás en las torres o en guerra de facciones estas cartas como recompensa. Sea lo que sea, eso significa que tendremos o un nuevo modo de juego o cambios en las recompensas de algunos modos de juego. La verdad que suena muy interesante. Díganme en los comentarios qué opinan ustedes. Pero bueno, ahí estaría toda la información que tenemos al respecto con la nueva actualización 6.0 de MK Mobile. También algunas predicciones de lo que podríamos estar teniendo. Yo creo que esta es la actualización con la menor cantidad de cosas filtradas, cosa que me parece muy bien, así el juego puede crear más hype y así sorprendernos con algunas cosas que agreguen. Créditos a David, que es la persona que ha estado investigando las cosas que contiene la 6.0. Díganme en los comentarios cuáles son sus predicciones antes de que salga la Actu, cuáles personajes piensan que van a salir, si habrá una nueva torre, qué Brutalities y Friendship saldrán, cuál podría ser ese nuevo modo de juego. Si llegaste a esta parte del video me apoyarías un montón si le dejas un like, si todavía no estás suscrito te puedes suscribir. Si no te querés perder de las noticias de MK Mobile te puedes unir al Discord de la comunidad, que el link está debajo en la descripción. También puedes convertir tus recompensas de torre, de la cripta, preguntar por tips y otras cosas en el server de Discord. Un saludo a los miembros del canal que son Maximus y Ángel en el rango de sombra, a Saiko en el rango de sombra premium y a Elio González en el rango ultra sombra. Si le das al botón de unirse al lado del botón de suscribirse, te puedes volver miembro eligiendo el rango que prefieras y así apoyarías aún más al canal. Ahora sí, espero que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video. Chao.